Hola, bienvenidos a este último video de resolución de este diagrama de procesos que hemos seguido partiendo primero con la simulación de una unidad y luego con la modelación del diagrama completo, pasando por el análisis de grados de libertad, utilizando eso sí como simulación la metodología secuencial. Entonces, como resumen, podemos indicar que hemos encontrado un diagrama de procesos en la cual definimos una matriz de incidencia que nos permitió identificar una corriente de tearización. Esa corriente de tearización, que en este caso es F5, nos permitió plantear una secuencia de cálculo sin reciclo que está compuesta de, dado los valores de F5, dado los flujos, composiciones y temperaturas, por lo tanto, definidos de esta forma, dado también los grados de libertad que cierran el diagrama de procesos, o sea, las características de F1, del FRIN y la tasa de reciclo, entonces planteamos que esta secuencia de cálculo era equivalente a resolver de manera ordenada el punto de mezcla, el CSTR, el separador molecular y el separador S1, donde indicamos que la simulación que vamos a usar en el punto de mezcla iba a ser algebraica, la del CSTR numérica, la del E1 y el S1 también algebraica. Y mediante esta metodología, esta secuencia de cálculo, íbamos a obtener entonces las características de F6 y las características del GF5. También identificamos que a este conjunto de pasos le llamamos, de manera resumida, como que el F6 y el GF5 se iban a obtener a partir de esa secuencia de pasos G, para lo cual necesitábamos conocer U, dentro de los cuales está la variable que yo quiero evaluar cómo afecta a la producción de C. Necesitamos conocer también el UF5, que es lo mismo que conocer todas las características de F5, y por supuesto necesitamos conocer los parámetros de este modelo. Y de esta forma, siguiendo la secuencia dada por este G que está acá, somos capaces entonces de encontrar el 6 y la imagen del F5 para poder resolver un sistema aproximado. Siguiendo con el planteamiento del problema y pensando ya en la propuesta de resolución final, nuestro objetivo habíamos indicado que era obtener entonces cómo cambia la producción de C en la corriente 6 para distintas tasas de reciclo. Eso quiere decir entonces que para distintos valores de eta nosotros debiésemos ser capaces de simular el diagrama de procesos, pero simular el diagrama de procesos con reciclo, no sin reciclo. Y lo que nosotros tenemos acá, representado con esta G, que viene en el slide anterior, es una metodología que nos permite obtener la simulación del diagrama teorizado. Tal como vimos en el video de simulación de diagramas de procesos, donde hablamos de la teoría, necesitamos entonces aplicar una metodología que nos permita cerrar esta igualdad utilizando entonces el método de punto fijo, y para eso en la aplicación en MATLAB se proponen 3 pasos, los cuales tienen 3 ficheros para su correspondiente seguimiento. Los 3 pasos que se proponen es, primero, ser capaces de simular el diagrama de procesos sin reciclo, o sea, ser capaces de implementar G en MATLAB. El segundo paso corresponde a simular, pero ahora, el diagrama de procesos con reciclo. Eso implica entonces que vamos a cerrar este loop, y para eso entonces sí o sí tenemos que primero ser capaces de simular el diagrama de procesos sin reciclo. Es por esto que estos 3 pasos son 3 pasos secuenciales. Y como tercer paso, una vez que somos capaces de simular el diagrama de procesos con reciclo, entonces variar la tasa de reciclo y entonces simular distintos diagramas de proceso con reciclo, los cuales utilizan la secuencia sin reciclo hasta una determinada convergencia, de tal forma de obtener esta representación, y a partir de eso quedarnos con aquel escenario el cual obtiene la máxima producción de C. Partimos entonces con el paso 1, donde nuestro objetivo es simular la secuencia de cálculo G para un determinado valor de eta dado, es decir, vamos a simular el diagrama de procesos sin reciclo, y para eso está disponible el fichero que aquí se describe, que corresponde a un archivo principal, el cual tiene modelado el diagrama de procesos, y en una primera etapa lo que hace este archivo es definir aquellos parámetros que son del diagrama de procesos, definir las variables de decisión del diagrama de procesos, es decir, F1, FRIN, sus respectivas temperaturas y composiciones, y además el valor de eta para un eta dado, entonces lo vamos a mantener fijo.
Y aparte, para un valor dado del flujo 5, o sea, un valor dado de flujo, de composición y de temperatura, que indistintamente lo llamaremos UF5 o F5, y a partir de estas definiciones implementar una serie de pasos para la resolución de G. Como sabemos, G nos entrega al final el flujo 6 y el GF6. Por lo tanto, en el fichero ustedes encontrarán que a partir del valor de UF5 y el valor de U, lo que se hace primero es la resolución del punto de mezcla, y si observan, esa resolución es algebraica. A continuación, se genera una asignación, que lo que implica esa asignación es que la salida de la resolución del problema de punto de mezcla es la entrada del CSTR, y para resolver el CSTR se utilizó la función fsolve mediante el método de Newton, el cual llama de manera iterativa a la función CSTR-VDV, que lo que hace entonces es entregar iteradores iniciales de las incógnitas y entregar como resultado de vuelta el f de k hasta que el fsolve considera que se resolvió el problema, o en su defecto el número de iteraciones es mayor al máximo. Recordamos que para el caso numérico, que se resuelva el problema implica que la norma de este vector de funciones tiene que ser menor o igual a una determinada tolerancia definida por este delta que está acá. Una vez que se resuelve ese problema, salimos del fsolve y el siguiente paso es resolver el modelo del E1, el cual también es algebraico, siguiendo la secuencia de cálculo que ya indicamos cuando hablamos acerca de la simulación de las unidades, y finalmente con eso encontramos la solución del S1 mediante también un procedimiento algebraico, y de esta forma entonces somos capaces de encontrar el F6 y el GF5, y entonces esta forma de implementación que se le solicita encarecidamente se revise en el fichero que se da, identificando entonces cada una de las llamadas a las distintas soluciones, notando cuál es la diferencia entre resolver una función algebraica o resolverla de manera numérica. Esto corresponderá entonces al G, el cual requiere como parámetros, requiere también como entrada las variables de decisión, y también requiere como dato adicional el flujo F5, el cual es un estimado del valor real. En un principio, si no sabemos qué poner, podríamos poner un valor tal que no afecte numéricamente a los cálculos y al mismo tiempo que nos permita encontrar una solución que podría o no ser la correcta. Por ejemplo, si no conocemos nada, podemos decir que el flujo F5 es igual a 0. Pero es importante notar que tenemos que entregar el flujo, la composición y la temperatura. Pueden observar cuál es el valor de iterador inicial que nos dimos en el archivo que adjunta a este video. Una vez que somos capaces de simular el sistema sin reciclo, o sea que en MATLAB implementamos un fichero el cual parte con una definición de parámetros de valores de U y valores de F5, que entonces resuelve de manera secuencial el punto de mezcla, el CSTR, el E1 y el S1, y que entrega entonces como resultado el F6 y el GF5, lo que haremos será cerrar el reciclo, y para eso entonces lo que tenemos que aplicar es la ecuación de punto fijo en MATLAB. Habíamos dicho que esto era el valor de G, que está representado entonces con este diagrama que está acá. ¿Cómo hacemos para cerrar esta ecuación utilizando el método de punto fijo? Básicamente lo que podemos plantear es un método iterativo de resolución que, por ejemplo, partiría con un valor inicial. Vamos a poner acá un valor F5,0, que, como vimos en el caso anterior, es un valor que nosotros nos podemos dar y que los invito a revisar en el fichero. Entonces, dado ese valor, hacemos la primera simulación resolviendo de manera secuencial estos 4 pasos y obtenemos entonces el valor del F6 y del GF5. Para identificar si es que estamos en solución, lo que podríamos hacer es tomar el valor que nos dimos, sacar de acá el valor que obtuvimos, sacar el GF5 y sacar el F5, y entonces preguntarnos si es que esos dos valores son iguales, si es que se cumple esta igualdad. Si es que se cumple la igualdad, entonces también debiese pasar esto, que el F5 menos el GF5 debiese ser igual a 0, o si es que utilizamos una forma numérica de representar, podríamos decir que la norma de esto tiene que ser menor o igual a una determinada tolerancia, y si es que esto lo definimos como delta, entonces podríamos decir que al preguntarnos, sacando entonces el valor que nos dimos como iterador inicial de la imagen del iterador inicial y preguntarnos si la norma
de esa diferencia es menor o igual a una determinada tolerancia, estamos preguntándonos si es que se cumple la condición que el diagrama de procesos sin reciclo coincide con los resultados del diagrama de procesos con reciclo. Si ese es el caso, entonces sabemos que el GF5 es muy parecido al F5 y por lo tanto la resolución de G es también la resolución del diagrama de procesos con reciclo. Y si no es el caso, entonces tendríamos que hacer una actualización y ingresarlo acá para volver al valor de F5, pero ahora distinto al F5.0 que nos dimos inicialmente. ¿Cómo podemos hacer la actualización? La actualización podría ser, por ejemplo, la ecuación de punto fijo o método de sustitución directa, o podríamos utilizar ese método de sustitución directa que está suavizado con este factor omega, donde podríamos decir que el siguiente F5 va a ser igual a la imagen obtenida multiplicado por el omega más 1 menos omega por el valor que nos habíamos dado anteriormente. Eso se puede aplicar acá, y esto noten que se puede utilizar para cada uno de los elementos de ese vector, para el flujo, la concentración y la temperatura. Y es importante mencionar que en esta comparación se va a comparar al mismo tiempo flujo, composición y temperatura, y todo esto tiene que ser menor a una determinada tolerancia. Tomando eso en consideración, se recomienda hacer esta diferencia pero porcentual, por ejemplo respecto al valor de F5, para de esta forma intentar evitar problemas con las unidades. Notamos entonces que si convergemos a la solución, entonces todo este diagrama que está acá se puede representar de la siguiente manera. Tenemos un valor de U para un valor de eta dado, todavía no lo hemos modificado. Tenemos un valor de los parámetros y aparte tenemos un valor de F5.0 que tenemos que darnos inicialmente. Y entonces lo que hacemos es resolver un G, pero ahora es un G con reciclo. Y a partir de eso entonces vamos a obtener el F5 y el F6 real en conjunto con el resto de las soluciones. Y notamos entonces que el G con reciclo corresponde a una solución numérica iterativa que incluye varias veces la solución secuencial del diagrama de flujo sin reciclo. En MATLAB, ¿cómo lo veríamos? Para eso entonces lo que tendríamos que hacer, recordando que MATLAB es un software que nos permite la programación y que las instrucciones son secuenciales, nuevamente lo que tendríamos que hacer es darnos los valores de los parámetros, darnos los valores de las variables de decisión para un eta fijo y darnos un iterador inicial para el F5. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que vamos a tener que resolver muchas veces el diagrama de procesos sin reciclo, por lo tanto podríamos decir que dentro de este archivo que está a disposición de ustedes con este nombre, que aparece el nombre CR porque es la representación ahora con reciclo, lo que tenemos que tener claro es que dentro de esto se encuentra el script que resuelve el método sin reciclo. O sea, acá tenemos la secuencia de cálculo que está dado de manera secuencial, de arriba hacia abajo, por el punto de mezcla, CSTR, E1 y S1, y lo vamos a resolver varias veces, y cada vez que resolvamos este método sin reciclo vamos a estar llamando entonces al CSTR, pero lo vamos a resolver hasta que se cumpla una determinada característica, y entonces eso se puede expresar con una instrucción while, y en este caso la instrucción while básicamente lo que tenemos que definir es que la norma de la diferencia tiene que ser menor a una tolerancia para que salga, y por lo tanto vamos a resolver este sistema tantas veces como sea necesario hasta que se cumpla esa condición, o lo que es lo mismo, resolvemos el diagrama de flujo sin reciclo mientras la norma de la diferencia sea mayor a una tolerancia y, por ejemplo, el número de iteraciones sea menor a un número de iteraciones máxima. Resolvemos el problema. Entonces acá tendríamos para un valor de UF5, entraríamos por ejemplo con el UF5 más el valor de U y el valor de alfa, resolvemos el problema y de acá entonces obtendremos F6 y GF6. Y con el valor de GF5 en este caso, lo que haríamos por ejemplo sería tomar el valor que nos dimos anteriormente más este valor que está acá y definir nuevamente la diferencia, por ejemplo como el UF5 menos el GF5, calcular su norma, y una vez que tenemos la norma ponerle un end, ya que si es que esta norma es menor a una tolerancia debiese salir,
Y si es que no sale, entonces aparte, antes de llegar al n, tendríamos que tener una actualización. Por ejemplo, podríamos decir que el UF5 en la siguiente iteración sería igual, por ejemplo, a un omega del GF5 más 1 menos omega del UF5, el que nos dimos anteriormente, y entonces necesitamos definir acá el omega, y también para ingresar al while necesitamos definir previamente una variable delta, que va a ser una variable, por ejemplo, un número tal que cumpla con la condición de que sea mayor una tolerancia para que pueda ingresar acá. También tenemos que definir entonces antes la tolerancia. Ingresamos con estos valores, entramos al while, resolvemos el problema. Recuerden que cuando resolvemos el problema vamos a ingresar resolviendo de manera secuencial el punto de mezcla, el CSTR, el E1 y el S1, y cuando resolvemos el CSTR vamos a ocupar el método de Newton, y por lo tanto cada vez que estamos dentro del while vamos a resolver una simulación numérica, la cual podría tener problemas, y es por eso que es tan importante identificar cuándo podemos evitar las simulaciones numéricas, porque de lo contrario una simulación numérica puede fallar, y si es que falla, falla también el while. Entonces resolvemos el método secuencial, o sea, resolvemos el G que definimos anteriormente, que ya sabemos que lo resolvemos porque pasamos la fase 1, obtenemos entonces las soluciones, calculamos el delta para ver si llegamos a solución, y si es que no, actualizamos y nos vamos nuevamente hacia arriba del diagrama de proceso sin reciclo para volver a repetir el cálculo y de esta forma converger hacia el diagrama de flujos con reciclo. Para efectos de nomenclatura, entonces definiremos que todo esto que está acá lo vamos a definir ahora como un G con reciclo, el cual tiene como argumentos de entrada el valor de U, el valor de alfa y el valor de UF5 0, o sea, el valor inicial. Y entonces tendríamos como resultado, acá entonces dentro de este G con reciclo está el ciclo while, y está dentro del ciclo while también el diagrama de proceso sin reciclo. Obtendríamos como resultado un valor de F5, de F6 y del resto de los flujos y sus respectivas composiciones, temperatura y flujos totales, que cumplen con la condición de que estamos resolviendo el problema con reciclo utilizando una secuencia de cálculo mediante el método secuencial. Reforzamos el concepto anterior entonces, indicando que el G con reciclo requeriría entonces los valores de U, los parámetros y un valor de F5,0, como lo definimos acá, y entonces lo que haríamos sería resolver de manera secuencial el sin reciclo, obtener los valores, generar entonces esta comparación, y mientras no se cumpla esta comparación, mientras aparezca este no acá, entonces actualizamos y resolvemos de nuevo. Entonces este diagrama de proceso que está acá representaría, este diagrama de bloques, perdón, que está acá, representaría el G con reciclo, CR con reciclo, donde aparece el valor de U inicial, el UF5 y el alfa, que habíamos visto en la slide anterior, y que obtendríamos entonces como resultado esto. Y el tercer paso ahora es evaluar distintos escenarios con etas. Entonces lo que vamos a hacer es que la última parte es que vamos a darnos distintos valores de eta, y para distintos valores de eta vamos a resolver este sistema que incluye dentro de esto un ciclo while para comparar si es que el resultado sin reciclo es igual al resultado con reciclo. Para eso entonces definiremos un conjunto de valores de eta que se muevan entre el límite inferior y el límite superior. Está acá. Y entonces resolveremos este problema varias veces para distintos valores de eta, reemplazándolo en el G con reciclo. O sea, vamos entonces a poner acá que el eta va a ingresar acá, que es equivalente a resolver todo este ciclo while, y a su vez dentro del ciclo while resolver secuencialmente el diagrama de flujo sin reciclo. Y entonces, ¿cómo se vería en MATLAB? Se vería como el fichero que aparece con este nombre, con main-p2.m, y entonces que lo que tenemos nuevamente al principio la definición de los parámetros. También tenemos que definir aquellos valores de U que van a ser los que vamos a mantener fijos, y aparte vamos a definir el valor de eta, y este valor de eta lo vamos a definir entre el límite inferior y el límite superior, y vamos a definir que I representa cada una de las posiciones de este vector eta. Entonces, ¿qué haremos? Resolveremos entonces para cada posición del vector eta. Entonces vamos a definir un for que vaya desde la posición 1 hasta la posición n, que corresponde a la última posición del vector eta. Recordemos que para obtener el n lo que tenemos que hacer es aplicar
la función longitud del vector, entonces vamos a recorrer el vector eta sub v, y entonces para cada valor de eta sub v vamos a actualizar el valor de u utilizando los mismos valores anteriores, o sea, estos que están acá, más el valor de eta sub v en la posición i. Y una vez que tenemos este valor listo, vamos a definir entonces un uf5,0, que puede ser un valor que nos dimos anteriormente, por ejemplo acá un uf5,0, por ejemplo nos dimos un iterador inicial, y una vez que nos definimos este uf5,0, vamos a resolver ahora el g con reciclo, porque conocemos u, incluido el valor de eta, conocemos el iterador inicial del reciclo, y cuando terminamos de resolver, lo que vamos a obtener entonces es el F6, que vamos a obtener entonces de acá la producción. Vamos a sacar de acá el F6, vamos a obtener la producción, y esa producción la vamos a guardar en un vector que nos va a permitir graficar. Recordamos que dentro de este G con reciclo se encuentra todo el script que está relacionado con el método de punto fijo, o sea, está el while acá, hay un delta, está la tolerancia, hay una serie de pasos, hay una definición del delta nuevamente, y hay una actualización, y hay un end. De esta forma entonces, para cada valor de eta, vamos a resolver el G con reciclo, que implica entonces un while, que incluye la secuencia de pasos, una evaluación si es que llegamos a la convergencia, una actualización, y para cada for, para cada while, existirá una llamada a la función cstr-vdv utilizando el método numérico fsolve. Cuando tengamos entonces la producción guardada en un vector, por ejemplo p vector de producción, lo que haremos entonces será graficar, y esa gráfica será entonces el eta vector por el p vector, y entonces encontraremos aquel escenario tal que se maximiza la producción. Los invito entonces a revisar los ficheros que aparecen en la descripción de este video, evaluar y seguir el video mirando los archivos, y de esta forma entonces sacar el máximo provecho a el estudio. Como tarea entonces les queda a ustedes realizar esto mismo, pero ahora con el método simultáneo. También pueden evaluar cómo se puede llegar a obtener un método de simulación secuencial para cada una de las unidades mediante la matriz de incidencia, que lo vimos en el video anterior, y entonces nos veremos en una sesión en vivo donde podamos resolver otro ejercicio de similares características.